Hola, ¿cómo están todos? Que Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Los que están escuchando estas palabras, mirando este video, ya había tenido, ya tenía tiempo que no subía ningún video. Estuve habilitando un espacio aquí en casa. Es pequeño, pero desde aquí puedo hacer videos continuamente, es privadito, estoy solito aquí. Entonces, de todas maneras, o sea, sí tengo el espacio donde estaba dando con mi pizarrón. De todas maneras voy a seguir también dando enseñanzas desde ahí. Pero desde aquí también, cuando no tenga que escribir algo, desde aquí puedo dar una enseñanza. Y esta enseñanza que les quiero dar solamente va a ser para las personas que piensen enseñar, que vayan a enseñar la Biblia. No es para todos, pero es muy interesante y es muy importante que sepan lo que les quiero decir. Repito, y algunos van a decir, bueno, ¿y esto yo qué? No lo entiendo, no me interesa. A lo mejor. Quiero leerle para que le interese un poquito. San Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. En San Lucas 4:32 dice que él enseñaba con autoridad. Él era maestro, de hecho le llamaron rabí. Y quiero decirles a ustedes qué quería decir o por qué les llamaban maestros. Y había diferencias entre un maestro y otro, obviamente hablando de maestros en cuanto a la ley, en cuanto a la palabra de Dios. La palabra para maestro que enseña con autoridad es didasco. De hecho, también quiere decir maestro. Pero en este caso, en el caso de Jesús, la palabra didasco es maestro que enseña con autoridad. Acababa de terminar de dar el Sermón del Monte, porque también está en San Marcos, en San Lucas, y no estaba hablando del Sermón del Monte. Pero la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque aparte de la enseñanza tenía doctrina, claro. Entonces era maestro. Pero maestro que enseña con autoridad, que tiene carácter, que tiene autoridad, que llama la atención para enseñar. Y luego la gente decía, y no como los escribas. Los escribas eran otra forma su enseñanza. Así que didasco es la palabra griega en este contexto para Jesús, porque él, humanamente hablando, aquí en la tierra, enseñaba como maestro que tiene autoridad. ¿Qué otro maestro encontramos en la Biblia? Didasco también, esto significa, otra vez, ya no se refiere a Jesús, sino a los que enseñaban la Biblia, nada más. Es maestro que enseña. Didasco se escribe así como lo pronuncio, didasco, con S y K, didasco. Esto quiere decir maestro que enseña. Y cualquiera dirá, ¿que no todos los maestros enseñan? No, lo que significa aquí es un maestro que enseña de tal manera que sus alumnos entiendan y aprendan. No nomás es hablar y hablar y hablar, no. Que sus alumnos entiendan. Es decir, maestro que enseña significa exactamente un maestro que hace que aprendan. Así. Ese es didasco. Existe otra palabra griega, didáscalos. También había no solamente los didasco. Jesús era un didasco, un maestro que enseña con autoridad.
existían los otros maestros, maestro que enseña, ya dije, que hace que los demás aprendan. Esas son, las dos palabras son didasco, pero tienen significados un poco diferentes. Otra palabra, didáscalos. Eso quiere decir maestro de maestros. O sea, es decir, pues alguien que le enseñaba a los que ya eran maestros. Los preparaba más, les daba enseñanza de la ley. Entonces, estos eran conocidos como didáscalos, maestro de maestros. A los que ya enseñaban, él les enseñaba. Como puede ser en lo secular, ¿verdad? Que los maestros de la primaria, de la secundaria, de todas maneras se siguen preparando y hay maestros que saben más que ellos. Entonces ellos pudiera decirse que son maestros de maestros. Sí, pero esto es en cuanto a la enseñanza de la ley de Dios. ¿Qué más? Otra palabra, didascontes. Didascontes. Aquí es una palabra un poco difícil. Aquí estoy buscando en San Lucas un versículo que no anoté, acababa de buscarlo, lo encontré y no lo anoté. A ver, capítulo 3, sí. Es didascontes, es maestro que golpea. Fíjese lo que significa, maestro que golpea. Usted dirá, bueno, un maestro que golpea, pues el maestro del kinder de mi hijo que le jaló las orejas, que lo maltrata. No se refiere a eso, sino un maestro que golpea en el sentido de que enseña con un lenguaje muy fuerte. Y tenemos a Juan el Bautista en San Lucas 3, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese es un maestro que golpea. La gente se siente lastimada, se siente lesionada, moralmente, emocionalmente, ofendidos, ¿verdad? Entonces, pero eso existe, eso está en la Biblia. Todavía hay didáscalos, todavía hay maestros que de repente hablan fuertísimo y a veces hay quien se queja y la toman personal y todo eso, no, pero todavía existen los didáscalos, aunque no lo sepan, pero la Biblia así los describe, ¿verdad? Y les decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Un didáscalos no suaviza su mensaje. No te va a dar un dulce, no te va a dar un chocolate. Te va a lanzar los rayos de la ira de Dios. Te va a hacer que escuches los truenos del Sinaí. O sea, no te va a estar apapachando. Un didáscalos es fuerte, es un maestro que golpea. O sea, te va a enseñar la verdad con amor, pero sigue siendo la verdad. Entonces, y en el verso 10, aquí de San Lucas 3, dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Entonces Juan era un maestro. Ahí lo están reconociendo. Pero un didáscalos, un maestro que golpea. Así que, pues ustedes los que acuden a la congregación o los que piensen predicar, pues no hagan ni una ni la otra, ¿no? Sino como el Espíritu Santo los guíe. Y los que asisten a escuchar a los didasco,
a los maestros, los que escuchan. El pastor debe ser un maestro, si no, no tiene caso que esté ahí. Entonces, nomás leyendo y leyendo y leyendo, pues también uno puede leer en su casa, no hay que enseñar. Entonces, no todos los didascos enseñan igual. Habrá quien les hable bonito, verdades, pero bonito, les habla del cielo, les habla del amor, les habla de la paz de Dios, está bien, pero hay unos que sí hablan de eso, pero como que te hacen entender un poquito más, ¿sí? El didasco por excelencia es Jesús. Él enseña con toda autoridad, la autoridad del Padre, claro. Entonces, pero también hay didáscalos, los que saben mucho. Si yo, por ejemplo, como pastor, yo aprendo de otros. O sea, son didáscalos. Yo aprendo, a mí me enseñan. No estoy en un instituto, no estoy en una escuela, pero luego busco videos y aprendo. Claro que sí. Son maestros de maestros. Con el debido respeto, claro. No van a decir, es que está exaltando a los hombres. No, pero reconozco que hay quien tiene esa capacidad de enseñar a los que ya enseñan. Y yo tengo muchos años enseñando y aún necesito aprender mucho más. Y no le sorprenda si de repente por ahí a su congregación llega un didascontes, un maestro que golpea. Si alguien que les va a hablar durísimo, fuerte, va a sacar el hacha y así como para cortar a los árboles que no dan buen fruto. Él no es el que lo hace, pero los va a amenazar con eso. Los va a amenazar con el fuego del infierno. Les va a predicar que si no se arrepienten, van a ir a un lugar que arde con fuego y azufre. Sí, ¿por qué? Porque es su carácter. El Señor así los levanta, el Señor así los prepara, así los capacita. Es como Dios los va formando. Y si no, aquí está Juan. Generación de víboras. Y es que no podemos nosotros tampoco hacer eso, como de estar gritando y diciendo, al fin que Juan lo hacía. No, pero no somos Juan. El Señor forma a cada quien según un carácter que Él le da. ¿Sí? Entonces queremos asumir que porque Juan lo hacía, lo puedo hacer yo. A lo mejor Dios no te llamó a eso, o no me llamó a eso. Y a veces sí, porque la enseñanza no puede ser de otra manera, ¿verdad? Estoy preparando, tratando de entender una enseñanza de Ezequiel 37 que dice, huesos secos, oíd palabra de Dios, oíd palabra de Jehová. Eso es buenísimo, son mensajes muy duros, pero con mucho amor. Para este domingo, primeramente Dios, estoy aquí en mi estudio y espero para el próximo domingo. Así que acuérdese, didasco es Jesús, maestro, que enseña con autoridad. Didasco, otra forma, es maestro que enseña, es decir, pero maestro que hace que aprendan. Didáscalos, maestro de maestros, alguien que sabe más y enseña a los que ya enseñan. Y didascontes, maestro que golpea, todos con amor, porque todos son llamados por Dios y puestos por Dios. Hasta pronto. Recuerden mi canal, Los Apuntes del Pastor. Hasta luego.